intervalo, el método de bisección, el algoritmo que teníamos, no encuentra una raíz. Esto porque en -1 la función toma el valor 1 y en 4 también. Acá en este intervalo hay más de una raíz de f, por eso no funciona. En el segundo intervalo, acá sí converge en el método, en el algoritmo puse con un error. En 3 es una raíz y a partir de 3 toma siempre el valor 1. Bien. Ya está bien. Perfecto. Perfecto. Y en el último punto, ahí la función es continua. Perdón, me repetís porque se me trabó todo. Ahí en el último punto, ¿la función es continua? Acá en este último intervalo, Sí. ¿o dónde? No, en ese último intervalo. Sí. No, acá la función es discontinua. Bien. Es discontinua. Claro, y entonces ahí las condiciones del método de bisección no se cumplen. Claro. ¿Sí? Pero igual converge. Ah, no converge, perfecto, no está bien. No converge. Claro. Muy bien, sí, muy bien. Vamos a poner bien. Perfecto. Bien, ¿quién seguía puede ser Mercedes? Hola, yo tengo el 25. Sí. No sé si me escucha. Sí. Ah, ¿arranco a presentar? Dale. Bueno, yo lo hice con Florencia Visconti, así que presento el de ella, que Sí, es el 23. dale. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí. Bueno, a mí me tocó el ejercicio 22, que te decía que había que elegir un intervalo De apropiado 22. y usar el método de la bisección para hallar una raíz positiva. La ecuación era 2x igual Ajá. a la tangente de x. Y te preguntaba cuántos pasos hay que hacer para que el error sea menor que 10 a la -5. Entonces, yo lo que hice fue primero graficar, me fijé más o menos en dónde estaba la raíz. Ah, veo que igual. Sí, esperen que se me tildó una parte, no me deja abrir acá abajo. Ahí vemos toda la pantalla. Ahí está. Sí. No, pero este es el 25, el mío. Ah, A ver si tengo abierto. Ay, se me cerró el 22. bueno, A esperamos. ver, ahí voy, ahí voy.
Ahí está. Ahora sí. Sí. Bien. Bueno, entonces, lo que hice primero fue graficar, mirar más o menos en dónde estaba la raíz, y ahí elegí un intervalo. En este caso elegí el 0,5, 1,5. Entonces, ahí empecé a Bien. despejar con el método del error, o sea, con el despeje de las n, que sería para saber cuántas iteraciones había que hacer para que el error sea menor a 10, 10 a la menos 5. Bueno, en ese caso me dio que n tenía que ser mayor o igual a 16 para que pase ese error. Y Bien. después lo que me preguntaba, lo que me decía era que había que hacer el doble de iteraciones para saber cuál era el resultado. Entonces, ahí lo que hice yo fue usar el Octave con mi programa de bisección. Ajá. Entonces, cargué la función, cargué mi intervalo, el error, y le puse 32 iteraciones que haga. Bien. Y lo que pasó fue que me lo cortó en la iteración, como ahí dice, 18, que en este caso sería 17, porque mi primer valor me toma al primer Es el punto. inicial. Sí, Exacto. así que nada, me quedo en 17 iteraciones. Claro. Y es entendible porque, ¿cómo se llama? Si vos llegaste a un error y querés el doble, justamente la iteración siguiente es el doble. Es la mitad del error, digamos, Claro. por el método de la bisección. Muy bien. Y eso, a ver, eso es la iteración que te da vos, ¿no? Sí, 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 eso es lo que me dio a mí. Ahí está lo que me daba en el Octave. Perfecto. Perfecto. Y acá sí es importante, como hizo Florencia, ¿cómo se llama? Elegir el intervalo lo más cercano posible, ¿sí? Porque si lo hubiera elegido un poquito más abierto, ahí el número de iteraciones, ¿sí? Es dependiendo del intervalo que yo tome. ¿Se entiende? Sí, Bien. Y esa gráfica la hiciste con el GeoGebra, ¿no? sí. Bueno, muy bien. Perfecto, Florencia. ¿Y Mercedes? Bien. Bueno, este era mi ejercicio. Me pedía que calcule la resta de U menos B en el punto flotante con mantisa de 5 dígitos. Yo acá puse Ujú. que la mantisa sería lo que va antes de la base, que tiene que estar Exacto. el módulo tiene que estar entre 1 y beta, que sería la base. Entonces, Ujú. como es de 5 dígitos, tengo que contar el que está antes de la coma y 4 después de la coma. Acá dice el Perfecto. punto flotante de U, que es este número, y el flotante de B, que sería este número. Ujú. Después hice el flotante, la resta de los flotantes, que me da este número de acá, Ujú. que es 0,0013, y floté el número este, que me da 1,3 por 10 a la menos 3. La resta ya me la daban Ujú. de U menos B, que es este número, pero lo volví a copiar acá Sí. para que quede como dato. Después me pedía calcular que el Ujú. error relativo de la resta es del 4% aproximadamente. Entonces, el error relativo es el valor exacto menos el aproximado, que sería el flotante de U menos el flotante de B, menos U menos B, sobre el valor exacto, U menos B.
Ujú. Bueno, hago la resta y me da que es 0,04, que es aproximadamente 4%. Perfecto, perfecto. El flotante de la resta, Sí, ¿sí? ¿Cuántos dígitos significativos pensás que tiene? A ver. 2, 2, exacto. ¿Por qué? Porque porque estos ceros justamente vos no... fijate, exacto, exacto. No, no, y aparte es el último resultado. Es Ah, justamente la línea de abajo, hay que sí, marcar. ¿Sí? bien, O sea, te aparecen dos dígitos nada más, punto flotante. ¿Sí? sí, Fíjense que al principio teníamos 5 dígitos significativos y pasamos con una resta a tener 2. O sea, perdimos 3 dígitos al hacer una resta de este forma. ¿Sí? Eso es también, que es lo que que es lo que siempre lo que hablábamos, que hay que evitar las restas porque se pierde información. ¿Sí? sí, Fíjense que al principio teníamos 4 decimales y los números son muy cercanos. Entonces, al restar, estamos perdiendo información de lo que pasa en los otros decimales. ¿Sí? Por eso el error es del 4%. ¿Sí? bien, Bien, muy bien, excelente, gracias. excelente. Bien, ¿quién más me queda? A ver. ¿Tamara puede ser? Ya diste. Sí, 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 ¿Me perfecto. escuchás? Ah, bien. Sol, ¿querés compartir vos o comparto yo? Está muteada, Sol. Perdón, justo estaba tratando de compartir y no podía desactivar el audio. Ahí estoy tratando. Ahí está. Ahí está. No pasa nada. Genial. Bueno, en el 27 te dan una función y se desea estimar el cero de la función. Entonces, para el A determina una función apropiada para usar el método del punto fijo. Lo que hicimos nosotras es agarrar la misma función y despejar la X de determinada manera, porque lo hicimos varias veces y no nos daba, hasta que llegamos a la función X igual a raíz cúbica de 3 sobre X más 3X. ¿Querés bajar un poquito? Bien, esta es la función. Lo que tenemos que ver ahora es que el intervalo esté todo dentro del intervalo. O sea, la imagen del intervalo está dentro del intervalo. Para eso vemos que G de 1 está dentro del 1, 2 y G de 2 está dentro del 1, 2. Entonces, ambos pertenecen al intervalo. La función es continua en todos los reales menos el 0 porque el x está en el denominador, por lo tanto va a ser continua dentro del 1, 2. Y es creciente dentro del 1, 2. Entonces se puede decir que todo g de x en el 1, 2 está dentro para todo x del 1, 2. Entonces decimos que existe un punto fijo adentro del intervalo. Para ver dónde está, trazamos la diagonal y vemos la intersección entre la función g de x y la diagonal y nos da que, bueno, está casi en el 2, ¿no? En el punto B nos decía ver la convergencia de esta función. Entonces lo que hacemos es agarrar la derivada de la función que teníamos y ver que el módulo es menor a 1, menor o igual a 1. Lo de arriba está entre 0 y, si no recuerdo mal, entre 0 y 3, y el denominador está entre 330 y 1532, por lo tanto la derivada entera de la función está entre 0 y 0,19, algo así, por lo tanto es menor a 1, que lo vemos acá en el gráfico también.
Bien, y en el tercero, bueno, como es menor a 1, decimos que cumple las condiciones de convergencia. Y en el C nos pedía iteraciones. Entonces lo hicimos manual primero, como 5 iteraciones. Y después lo hicimos en el Octave, que definimos la función. Y con el punto, con el programa de punto fijo, poniendo h con 1 como punto inicial, 10 a la menos 5 como tolerancia deseada del error, y 100 iteraciones, y nos da que en 2, 4, 6, 8 iteraciones llegamos a la raíz. Que es 1,9471. Bien. Que como ahí vemos, se parece mucho a 2, pero no era 2. Claro. Perfecto. De 10. Muy bien. Genial. Bueno, y después, hola. Después teníamos el punto 29, que nos decía, Sí. dada la función f de x coseno de x, teníamos que probar la existencia de un punto fijo y que el método converge para cualquier valor inicial. Entonces, primero probamos la existencia de un punto fijo. Para ver que la función tiene un punto fijo, lo que tenemos que hacer es una intersección con la función x, ¿sí? Entonces llamamos a x de x, igualamos la función coseno de x a x, y ahí se puede ver en el gráfico, ¿sí? La función verde es el coseno de x, y la recta roja es la función g de x igual a x. Entonces la intersección nos da ese punto A que marcamos ahí, ¿sí? Por lo tanto, la función tiene un punto fijo, que vendría a ser ese punto que está ahí marcado, más o menos 0,74. ¿Sí? Bueno, luego para ver la convergencia del método, analizamos la función f de x coseno de x, y como se puede ver en el gráfico también, es una función continua en todo R. ¿Sí? Luego, el módulo de la derivada de la función, que sería el módulo de menos seno de x, es menor igual que 1 para todo x, ¿sí? Ya que la función seno tiene imagen entre el menos 1 y el 1, ¿sí? Ahí abajo, en el grafiquito, también hecho en GeoGebra, se puede ver la función azul es la función seno de x, y la violeta es el módulo seno de x, ¿sí? Se ve claramente que está entre menos 1 y 1. Por lo tanto, el método converge, ¿sí? Es decir, existe un punto fijo, que va a estar también entre menos 1 y 1, pues el coseno está entre menos 1 y 1. Entonces, haciendo iteraciones de punto fijo, tomamos un valor inicial x0 cualquiera, y al aplicarle la función coseno de x, coseno x0, perdón, nos va a dar otro valor x1. Ese valor x1 va a seguir estando dentro del intervalo menos 1, 1, ¿sí? Independientemente del valor que sea el x0. Y esto pasa porque la función coseno de x tiene su imagen entre menos 1 y 1, para cualquier valor, ¿sí? Esto se puede ver en el gráfico, más arriba son en el gráfico de la función del coseno. Se ve que la imagen del coseno está entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, el punto va a caer ahí. Y bueno, y abajo del todo lo hicimos en el Octave, ¿sí? Ahí tomamos la función coseno de x, tenemos en principio 2 iteraciones. Ahí está, ¡ay, me lo agrandaste de golpe! Ahí está, 2 iteraciones. No, perfecto, se ve mejor. Sí, perfecto. Pero estaba muy cerca de la pantalla y me asustó. Bueno, entonces, en principio la función coseno de x con un valor inicial de 2, ¿sí? Una tolerancia deseada de 10 a la menos 5 y 100 iteraciones. Y vemos que el método converge al 0,74 aproximadamente, ¿sí? 0,73909. Luego tomamos otro valor inicial, que es menos 1, y también converge al mismo valor. Bueno, ahí están esos dos ejemplos, pero probamos también con el 0, con el menos 10, con el 100. Para cualquier valor inicial que tomemos, el método va a converger al punto fijo, que es 0,74 aproximadamente. Exacto. Y ahí
la idea, como vos lo planteaste, es que no necesariamente la primera iteración cumple, pero las primeras iteraciones cumplen, pero a partir de alguna iteración puede cumplir, ¿sí? Exacto, Entonces, sí. no hay que encerrarse en que, no, bueno, si los primeros valores no me da, listo, no funciona el método. Y puede ser que funcione, ¿sí? Claro. Sí, sí, por eso vamos probando con iteraciones grandes también. Ujú, exacto. Y este es un ejercicio de final que todas las veces que van a rendir un final me lo preguntan, ¿sí? Así que acá lo tienen resuelto, ¿sí? Perfecto. Lo tomé una vez y parece que pegó fuerte, pero una sola vez lo tomé nada más. Y por ahí lo complicado es al principio cuando planteas que el coseno de x es igual a x, porque es muy difícil hacerlo a mano eso. Por ahí ya verlo en un Claro. gráfico es mucho más fácil de darse cuenta, pero a mano por ahí es medio complicado. Ujú, ujú. Muy Bueno, bien. pensé que me estaban escuchando lo que decía, pero No. tenía el audio apagado. No, No, porque cuando aumenté y eso quería como que se veía mejor, pero se me fue un poquito, entonces no se estaba hablando. A mí me tocó el 32, que nos pedía que demostremos que el punto C, que está calculado mediante el método de la bisección, es el mismo punto donde la recta A y el signo de f de A y la recta que pasa por ese punto y el punto B y el signo de f de B que corta con el eje X. La intersección entre esa recta y el eje X, ese punto va a ser el mismo que el C. Entonces lo que hicimos fue separarlo en dos casos. En el caso que teníamos cuando f de A era 0 y f de B era mayor a 0 y f de B menor a 0, y en el otro caso donde f de A es menor a 0 y f de B es mayor a 0, para poder hacer el método. Entonces, para que bien. exista una raíz de f en el intervalo AB y tenga sentido aplicar el método, tienen que tener distintos signos. Entonces lo que hicimos es pensar que como f de A era mayor a 0, lo tomamos como 1 y como f de B era menor a 0, lo tomamos como menos 1. Entonces, con estos dos puntos nos armamos la recta. Entonces planteamos la fórmula de la recta lineal como mx más b, buscamos, sustituyendo los puntos, buscamos cuáles eran la pendiente y cuál era la ordenada de origen, encontramos la recta y la intersectamos con el eje X, es decir, la igualamos a 0. Igualando a 0, encontramos el X que intersectaba, que era B más A sobre 2, que ese era el punto, era la fórmula que utilizamos para el método de la bisección. La iteración, exacto. Claro. Entonces dijimos que si f de x era 0, si solo si a más b sobre, si x era a más b sobre 2. Que era la definición de C por el método de bisección. Y el otro caso, muy similar, pero ahora, uy, se me fue. Acá. El otro caso es muy similar, pero planteando que el f de A es negativo y el f de B era positivo. Entonces, en vez de tomar A1 y B menos 1, tomo A menos 1 y B1. De nuevo se nos genera otra recta con cambiando la inversa y la ordenada de origen, pero sin embargo la intersección con el eje X sigue siendo la misma, que es B más A sobre 2, que sigue siendo el C que calculamos en el método de la bisección. Entonces nos queda que para ambos casos, el C que encontramos en el método de la bisección es la intersección entre esta recta que pasa por estos dos puntos y el eje X. Perfecto. De 10. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién me queda? Me queda Facundo, Sofía. Hola, A ver. Hola. yo soy Sí, Sofía. Sofía. Sí, sí. Ah, buenísimo. Entonces comienzo con la presentación. Dale. A ver.
Ventana, toda la pantalla. Esperen que está cargando. Sí, no hay problema. ¿Logran ver la pantalla ahí? No todavía. Ok. ¿Sabes cómo compartir Sí, pantalla? supuestamente ya seleccioné la opción de compartir. ¿Ahí no figura? ¿No? No, tenés que ir a presentación. ¿Cómo querés Sí. compartir? ¿Querés compartir la pantalla completa? Claro, de hecho me está diciendo acá abajo dejar de compartir en todo caso, así que como que estoy compartiendo supuestamente. No, no, claro, dejá de compartir y volvé a compartir, porque no se cargó. A ver. Y si no lo pruebo desde el celular. Bueno, creo que va a ser desde el celular. A ver. Bueno, Sí. Bueno. ¿Logran verlo? ahí está. Buenísimo. ¿Siguen viendo? Ah, sí, genial. Bueno, Sí, ahí esto está. que me tocó es el número 30, en el que tenía que demostrar Ajá. que el seno de x era igual a esa expresión, o sea, a menos x al cubo sobre 6 más x más o grande respecto de x a la quinta, cuando x tiende a 0. Entonces agarré y trabajé con esa expresión y despejé o grande de x a la quinta, o sea, respecto de x a la quinta. Y me quedó esa Ujú. expresión del seno de x, bueno, más x al cubo sobre 6 menos x. Bueno, entonces por definición nosotros Ujú. sabemos que esto se cumple si existe un c mayor que 0 finito, tal que el módulo de esta expresión, que la podríamos llamar, por ejemplo, f de x, ¿sí?, es menor que esta constante positiva por el módulo de x a la quinta en un entorno de x0. Así que trabajé con esto. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, trabajé con esta indicación y multipliqué por 1 sobre x a la quinta en ambos lados de la desigualdad. Saqué el factor común y me quedó esta función que está acotada por este valor c. Sabemos que de todas formas nos estamos, o sea, la x está tendiendo a 0, así que no va a ser 0. Por ese motivo puedo pasar, digamos, el x a la quinta dividiendo. Así que, bueno, vemos que está acotada esta función y lo que hice es buscar el límite, ¿sí? Y bueno, Ujú. aplicando el L'Hopital para salvar la indeterminación de 0 sobre 0, fui trabajando y llegué a que realmente esta nueva función que tenía tiene un límite, ¿sí?, que en este caso me dio 1 sobre 120. Mm. Luego, el hecho de que exista el límite, por definición del límite, me dice que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta dependiente de epsilon mayor que 0, tal que el módulo de x es menor que delta, y entonces esta expresión, o sea, esta función menos el límite es menor que epsilon. Entonces fui trabajando con propiedades del módulo, ¿sí? Yo sé que la diferencia de los módulos, el módulo de la diferencia de los módulos es menor o igual que el módulo de la diferencia entre la función y el límite, que sabemos que es menor que epsilon, y entonces por transitividad fui trabajando, sé que la primera expresión es menor que epsilon, entonces, bueno,
lo reescribí, digamos, a este módulo, sé que está acotado entre menos epsilon y epsilon, y entonces me quedo con la parte positiva de la función que me había quedado, y paso, o sea, y sumo en ambos lados de la inecuación el módulo del límite. Entonces me queda que esta función está acotada por un epsilon más el módulo de 1 sobre 120, que sabemos que es mayor que 0. Entonces yo tomo un c particular que sea igual a epsilon más el módulo del límite, que yo sé que como epsilon es mayor que 0 y este módulo es mayor que 0, entonces no hay ningún problema porque esta suma va a ser mayor que 0 y se puede adquirir ese valor. Entonces ahí vimos que realmente esta expresión está acotada por un c, ¿sí? Y si desarrollamos un poco esta inecuación, podemos llegar entonces a que sí se cumple esta desigualdad y por lo tanto demostramos que el seno de x más x al cubo sobre 6 menos x es O grande respecto de x a la quinta. Así lo desarrollé. No sé si es correcto. Bien, perfecto. Bueno. Perfecto. ¿Y qué significaría, qué significaría, qué se te ocurre que significa que sea O grande? Y que va a tender más rápido o a x0, digamos, que x a la quinta en sí. O sea que esa expresión de seno de x más x al cubo sobre 6 menos x va a tender más rápido a 0 que x a la quinta en sí. ¿Más rápido? Sí. Sí. Me parece que más rápido sería con el O chica. Ah, claro, sí, perdón. Sí, tenés razón. Sí, Ahí lo que estás diciendo, vos fíjate que lo que estás diciendo que es proporcional. Claro, sí, es proporcional, tenés razón. Sí, ¿Sí? proporcional. Entonces, puede ser que tienda más rápido si el C es más chico que 1. Pero si el C es más grande que 1, puede ser que tienda, ¿sí? Pero es proporcional, ¿sí? Se acerca proporcionalmente como se acerca la función, ¿sí? Claro, sí. Y entonces en ese caso, que si se acerca proporcionalmente, ¿sí? Sí. Uno, por ejemplo, si está interesado en buscar algo de esa expresión de 6 seno de x más x al cubo sobre 6x, ¿sí? Si uno está queriendo buscar algo cerca del cero, Claro. ¿sí? Puede hacerlo a través de x a la quinta. ¿O no? Exacto, eso es lo que, o sea, si es Y es más conveniente. proporcional, Claro. es conveniente usar esa función. Sí. ¿Por qué? Porque es más fácil y hace menos cuenta. Sí. ¿Sí? Es muy útil. Entonces, esa es la idea de lo grande y lo chica, ¿sí? De ver cómo crecen y si crecen proporcionalmente, bueno, o uso una expresión en vez de la otra, ¿sí? Para que sea menos complicado. ¿Sí? Buenísimo. Sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Bien. Perfecto, Sofía. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, ¿quién me queda? A ver, dejen de compartir. A ver, Facundo, ¿puede ser? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Fuerte y claro, como está ahí. Excelente. ¿Cómo se comparte la pantalla? ¿Cómo se comparte? ¿Tenés que ir a presentar ahora? Ah, acá, sí. Sí.
Ahí hacer clic en donde quieras, si querés pantalla completa o una ventana, ¿sí? Y una vez que haces clic ahí, tenés que seleccionar lo que querés compartir antes de poner compartir. Claro. Entonces pongo toda tu pantalla. Sería todo acá. A ver. Bueno. ¿Se ve? Ahí está. Sí, Ah, buenísimo. perfecto. Bueno, Aumentalo un poquito, el tamaño, nada más. Ahí está, perfecto. bueno, yo tenía el 35 que, bueno, Ujú. me daba una función y me decía que tenía una solución en un intervalo. Eh, bueno, yo usé el método de la bisección para aproximar más o menos al resultado al resultado. Y bueno, primero lo grafiqué la función en GeoGebra para tener Ujú. una ayuda visual, digamos, eh, que la tendría acá. Y bueno, y vi que era creciente y continua. Eh, Ujú. bueno, entonces, bueno, viendo la función, bueno, comprobé que había una raíz, digamos, y bueno, empecé definiendo los valores de A y B para empezar a aproximar. Bueno, Para la iteración. claro, exactamente, para hacer la primera iteración. Eh, bueno, primero bueno, definí como A igual a 0, B igual a 1, hice el producto de f de A por f de B, que dio, Ujú. bueno, menos 1 por 10, por 10 sobre 9, que es menor que 0, es decir, hay una raíz en ese intervalo. Entonces, definí un nuevo límite para el intervalo, eh, y que lo llamé C, y después hice f de C, que me dio algo positivo. Entonces, con eso pude armar otro intervalo que sea más que sea digamos, que encierre más a la raíz. Es decir, A la raíz. que esté más cerca de la raíz. Y bueno, eso, o sea, el C viene a reemplazar al valor B y el proceso lo repetí, digamos. Y se definí otro C nuevo, o un C', de la forma, bueno, de A más el C anterior sobre 2, que me dio un cuarto. Después hice f de C' y, bueno, vi que era menor que 0. Entonces con eso puedo definir otro intervalo más que encierre más todavía la raíz. Bueno, después esto lo hice dos veces más. Ah, después que un C'', que me dio 3 octavos, vi que me dio menor que 0, otro intervalo nuevo. Bueno, y ya para el cuarto pude llegar a este intervalo, un intervalo entre 3 octavos y 7 sobre 16. Después, cuando calculé otro C, vi que daba 0,0406. Y yo quería un error menor a 0,001. Entonces, bueno, primero quise calcular cuántas iteraciones tenía que hacer más o menos para tener el error, un error menor que eso, y me dio que tenía que hacer 4 iteraciones, que es justo lo que hice. Y este resultado o sea, viendo el gráfico, es bastante aproximado, de hecho, está muy cerca de 0,4, y también lo hice en el Octave. Ujú. eh, un resultado de 0,408. O sea, y esto fue con 10 iteraciones.
Así que nada, ya con eso directamente con redondeo llegué a que sería como 0,041 lo dejé. Y bueno, No, o sea, ¿por qué por redondeo? O sea, por redondeo te estás alejando, ¿sí? De la raíz, del verdadera raíz. claro, sí, pero Yo no redondearía, yo no claro, redondearía. Yo lo dejaría que, ese número porque ese es la raíz. bueno, sí, bueno, lo que pasa es que, claro, yo primero saqué este valor, después, o sea, porque me quedé con este valor, digamos, redondeé este valor. Después hice en Octave y, o sea, hice en Octave, le mandé como 10 iteraciones y me dio mucho más aproximado. Pero, claro, o sea, yo con Claro. lo que yo hice, pero sí, sí, el valor real es aquel. Es el de, o sea, si el Octave, o sea, esto es como el GeoGebra, lo mismo, es una caja negra, ¿sí? Es una caja negra. A vos te puede dar esa raíz, pero no sabes cómo la calculó, ¿sí? Y no sabes qué margen de error tenés, ¿sí? Entonces, con el Octave, que cosas que vos programaste, ¿sí? Sabés cuál es el margen de error, ¿sí? Y sabés que es más preciso el Octave que el GeoGebra, en este caso, Sí, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque todos los programas estos, GeoGebra, matemática, sí, son muy buenos, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con lo que se hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno no es crítico de los resultados, ¿sí? Uno se puede tomar como que los valores son verdaderos y no siempre son verdaderos, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿sí? Pero es más coherente tomar los resultados que uno hace, por ejemplo con el Octave, como vos lo hiciste. ¿Por qué? Porque uno sabe y puede defender los procedimientos para obtener ese resultado. En cambio, el GeoGebra, yo te pregunto, ¿qué procedimiento hace para encontrar la raíz? Y no se claro, sí, sabe. no, ni idea. Sí. Sí, es una caja negra. Entonces, Sí, sí, sí. Igual, sí, yo o sea, más que nada lo usé por el tema de una ayuda visual, visualización. claro, de la función, porque quería ver cómo era la función, cómo se comportaba. Ujú. Este, pero sí, en realidad no era necesario usar álgebra, porque yo ya tenía el intervalo. Ya con el Exacto. intervalo, el método de la bisección me permite aproximarme todo lo que yo quiera al, al resultado. Además, yo Ujú. hice 4 iteraciones, pero pude haber hecho más. O sea, pude haberme aproximado mucho más, pero bueno, como es un proceso, me quedé en 4. Exacto, exacto, exacto. Bueno, muy bien, Facundo, muy bueno. Bueno, eh, Bien, ¿me falta alguien más? Acá, Giselle Díaz, pero no la veo. Giselle. Bueno, entonces, si no hay nadie más, pusieron todos, ¿sí? ¿No me falta ninguno? Hable o calle para siempre. Bien, bueno, entonces vamos a seguir un poquito más con la teoría, ¿sí? Hoy estamos los docentes universitarios estamos en protesta, ¿sí? Así que nosotros, a modo de protesta, lo que vamos a hacer es dar la clase de teoría, ¿sí? Pero no vamos a dar la clase de práctica, ¿sí? Entonces, hoy no va a haber práctica, ¿sí?
Esto es por temas de condiciones de trabajo de los docentes, ¿sí? Para defender las condiciones de trabajo de los docentes en los últimos tiempos, ¿sí? Así que, bueno, hoy a la tarde no va a haber práctica por este motivo, ¿sí? Pero vamos a terminar de vamos a dar la teoría, pero no la práctica, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar un poquito con la teoría. Vamos a tratar de terminar esta unidad, ¿sí? Entonces, lo que sigue, ¿sí? Es, nosotros habíamos visto interpolación, o sea, habíamos encontrado, dado una seguilla de puntos, ¿sí? Donde tenemos los puntos y la imagen de esos puntos, entonces habíamos encontrado un polinomio que interpola a la función, o sea que un polinomio que pasa por justamente esos puntos, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Esos puntos, o sea, nosotros suponemos, ¿sí?, que los puntos esos, ¿sí?, la imagen de los puntos no tienen errores, no contienen errores, o sea, son exactos, ¿sí? Que es lo que suele pasar en la práctica. La imagen de esos puntos es una aplicación, ¿sí? Entonces puede ser que haya tenido unos errores, ¿sí? Porque, qué sé yo, un error de medición o error de redondeo, o en estas circunstancias dio la función de una forma, pero en otras circunstancias puede ser que haya una variabilidad, ¿sí? Entonces, ahí no necesariamente, ¿sí?, la imagen es la real, ¿sí? Cuando la imagen no es la real, entonces, y puede llegar a tener un margen de error, ¿sí?, armar un polinomio que pase, ¿sí?, por los puntos, y eso me generaría ruido. ¿Por qué? Porque la imagen tiene error, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tenemos dos situaciones. Cuando la imagen es exacta, ¿sí?, nosotros podemos usar podemos usar un polinomio interpolante, ¿sí?, no importa la cantidad, ¿sí?, porque van a ver que hay un ejercicio en la práctica que dice que es dependiente de la variabilidad, de la cantidad de nodos. Y si la imagen es exacta, no importa la cantidad de nodos, ¿sí? Puede ser millones, ¿sí? Y si yo hago el polinomio interpolante, justamente, al ser muchos, ¿sí?, pero al estar todos, la imagen sean exactas, entonces ese polinomio siempre me va a dar un grado muy, muy chico, ¿sí?, aunque sea millones de puntos, ¿sí? Pero el problema está cuando la imagen tiene cierta incertidumbre, como es en este caso. Por ejemplo, nosotros vemos que es parecido a una recta, ¿sí? La gráfica de esto es parecida a una recta, pero hay puntos que se salen de esa recta, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la imagen contiene alguna variabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? ¿Sí? Este problema, en vez de hacer un polinomio que pase por los puntos, ¿sí?, vamos a armar una función polinómica que se aproxime lo más posible a todos los puntos en general, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, entonces,
obtenemos, ¿sí? Primero tenemos que definir el grado del polinomio que vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso vimos que era parecido a una recta, entonces vamos a tomar la función de una recta, ¿sí? Y lo que tenemos que calcular son los coeficientes de la recta, o sea, la ordenada al origen y la pendiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que se aproxime a todos los puntos en general, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tomar es la distancia de los puntos a esa recta, ¿sí? A esa forma de recta, y lo que vamos a hacer, ¿sí? Es minimizar, o sea, esto es una función de los coeficientes, si lo ven, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es minimizar esta función. ¿Y cómo minimizamos esta función? Bueno, esta es una función de dos variables. Para minimizar esta función, para encontrar el mínimo, lo que teníamos que era calcular las derivadas parciales con respecto a cada uno de los coeficientes y igualarla a cero, ¿sí? Entonces, si calculamos las derivadas y la igualamos a cero, ¿sí? Nos quedan estas expresiones, lo cual nos lleva a dos ecuaciones, ¿sí? Dos ecuaciones con dos incógnitas, que las dos ecuaciones son estas, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos, el A0 y el A1 son los coeficientes y lo demás son valores que nos dan, ¿sí? O sea, los valores que podemos obtener. Entonces, resolviendo este sistema de ecuación, obtenemos el valor de A0 y A1, ¿sí? Que en este caso, el A0, ¿sí? Si ustedes pueden ver y resolver, ¿sí? Que el A0 es igual a esto y el A1 es igual a esto. ¿Sí? Si hay una regla memotécnica, ¿sí? Para que se puedan acordar de cómo son las ecuaciones. Fíjense, ¿sí? Que acá, ¿sí? Por ejemplo, hay que tomarse la primera expresión, ¿sí? Si la primera expresión es A0 por n más A1 y es como que le subiría un grado, ¿sí? En vez de poner n, voy a poner la sumatoria de los xy y esto va a ser igual a i sub i, ¿sí? La sumatoria de los i sub i. La siguiente ecuación, ¿sí? Va a ser esta misma, ¿sí? Pero nada más que multiplicada por los xy, ¿sí? O sea, acá voy a tener la sumatoria de los xy, acá la sumatoria de los xy al cuadrado, y acá la sumatoria de xy por y, como figura acá. Si tuviera un coeficiente más, por ejemplo, si yo lo ajustaría, en vez de con con una recta, lo ajustaría con una parábola, ¿sí? Acá me figuraría el A0 por n, A1 por la sumatoria de xy, más A2, que es el tercer coeficiente, por la sumatoria de los xy al cuadrado. Y todo eso igual a la sumatoria de los i sub i, ¿sí? La segunda ecuación va a ser la primera, ¿sí? Pero es como corrida para un lado, ¿sí? Y todo eso multiplicado por el xy, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien. Por ejemplo, bueno, acá está en general, ¿sí? Si tenemos un polinomio de grado n, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es minimizar ese polinomio y nos va a quedar, ¿sí? Estas derivadas parciales, ¿sí? Y igualándola a cero,
¿sí? Acá se me fue de... Me quedan estas ecuaciones, ¿sí? Ustedes pueden ver la generalización de estas ecuaciones, ¿sí? Que son estas formas que tengo acá. O sea, por ejemplo, voy a hacer con el x igual con j, o sea, voy a tener n más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas, ¿sí? Cuando j es igual a 0, tengo la primera ecuación, cuando j es igual a 1, tengo la segunda, y así, ¿sí? Y esta es la expresión general, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros acá estamos ajustando por polinomios, ¿sí? Nosotros podemos también ajustar por otras funciones que podemos definir, ¿sí? Van a ver que podemos definir logaritmos o exponenciales, ¿sí? Y es la misma idea, es un poquito más general esto, ¿sí? Que interpolación, ¿sí? Porque nosotros podemos ajustar no solo por polinomios, sino que podemos ajustar por funciones, ¿sí? Es un poquito más interesante en este caso, y es lo que generalmente se usa, ¿sí? Bien, entonces, cuando tenemos así las ecuaciones normales, acá lo escribo bien, ¿sí? Se ve bien, es esto, ¿sí? Y se pueden expresar de esta forma, ¿sí? Y entonces acá tengo cuál es el coeficiente que acompaña a cada uno, o sea, los escalares que acompañan a cada uno de los coeficientes que quiero calcular, ¿sí? Acá tengo los escalares que acompañan a cada uno de los coeficientes que quiero calcular, ¿sí? Muy bien. Y esto, sí, es resolver, se puede hacerlo matricial y se puede resolver los XY, ¿sí? Se puede resolver los coeficientes con un sistema matricial que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que le decía acá? A veces no es un polinomio y en general es conveniente llevarlo a una forma que se pueda hacer polinomial, ¿sí? Por ejemplo, por ahí tenemos un caso de esta forma, ¿sí? Que lo quiero ajustar por una exponencial, y esta exponencial se la puede llevar a un polinomio, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, acá, ¿sí? Si yo aplico logaritmo en ambos lados, me queda el logaritmo de y es igual, y acá aplicando las propiedades del logaritmo, me queda el logaritmo de b más el logaritmo de e a la ax, ¿sí? Y bueno, el logaritmo de b lo dejamos como está, y después el logaritmo de e a la ax me queda a por x, ¿sí? Por el logaritmo de e, que es 1. Entonces, ahí la ecuación transformada, ¿sí? En ese caso, la ecuación transformada, esto me quedaría, acá me quedaría el logaritmo natural, ¿sí? De i es igual a el logaritmo natural de b, ¿sí? Más a por x, ¿sí? Y entonces, acá yo podría decir que esto es igual a 1i', ¿sí? Igual a b' más a por x, ¿sí? Entonces, acá lo que haría, ¿sí? Es, por mínimos cuadrados, como vimos recién, encontrar el valor de a y b', ¿sí? Y una vez que tengo el valor de a y b',
¿sí? Puedo llegar a obtener el valor de B y el valor de A, pero sin transformar, ¿sí? Porque acá lo único que transformamos es el B', ¿sí? Entonces, yo puedo llevar también, hay funciones, por ejemplo, exponencial, que se puede llevar a una aproximación a un polinomio. Entonces, ajusto el polinomio y después lo llevo a una exponencial, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ¿sí? Podemos también ajustar en un entorno, ¿sí? En un entorno, no solamente en puntos, sino en un intervalo, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos una f que es continuamente diferenciable en AB, y queremos determinar un polinomio de grado menor o igual que n que minimice el error en ese intervalo, ¿sí? Entonces, si yo ahí no tengo puntos, si yo quiero que minimice el error en ese intervalo, acá lo que vamos a querer es encontrar una función que sea más fácil de trabajar que la función original, ¿sí? En este caso, cuando ajustamos en un intervalo, lo que estamos buscando es encontrar una función que resulte más fácil de trabajar que la función original. No como en el anterior caso, ¿sí? Como en este caso, en estos casos que hicimos, que tenemos una seguilla de puntos y queremos encontrar una función que me aproxime una curva lo más parecida al conjunto de todos los puntos, ¿sí? En este último caso, lo que estamos queriendo buscar es una función que sea más fácil de trabajar que la función original, ¿sí? Como es un polinomio, y que ajuste lo más posible a la función en todo el intervalo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, si yo quiero que ajuste en todo el intervalo, ¿sí? Entonces vamos a mirar el margen de error, que es lo que sucede, el margen de error en todo el intervalo. ¿Y cómo vemos eso? ¿Sí? Bien, esto es con una integral, ¿sí? Porque acuérdense que la integral es la generalización de una sumatoria, ¿sí? O sea, la integral es una sumatoria tendiendo a infinito, ¿sí? O sea, es una serie, digamos. Bien, entonces, si hacemos eso, lo que queremos es ajustar a la f por un polinomio de esta forma, ¿sí? Y, bien, si queremos ajustar esta función va a estar en función de los coeficientes, porque lo que queremos encontrar en los coeficientes de ese polinomio, ¿sí? Y nuevamente, lo que hacemos es derivar esa función con los coeficientes e igualarlas a 0. Entonces, si derivamos esa función, si derivamos esta función que tenemos acá, ¿sí? El 2 bajaría, ¿sí? Y acá me quedaría, ¿sí? Me quedaría x a la j por fk, ¿sí? Más 2 por la sumatoria de a sub k por la integral entre a y b de x a la k más j. ¿Sí? Bien. Y así, ¿sí? Obtenemos, ¿sí? Lo que tenemos acá, estos son los coeficientes que queremos calcular, ¿sí? Entonces tenemos, esto me va a dar un valor, porque nosotros podemos calcular la integral, ¿sí? Y acá esto es nuestro valor que es independiente de las coeficientes, que lo pasamos para el otro lado, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esto nos quedan las ecuaciones normales.
acá nos quedan las ecuaciones normales para ajustar la función a un polinomio que supuestamente es mucho más fácil, ¿sí? De resolver. Por ejemplo, si queremos encontrar un polinomio que de mínimos cuadrados que aproxime a la función esa, seno de pi x, en el intervalo 0,1, de la forma, entonces el polinomio del grado 2 va a ser A0 más A1 por x, más A2 por x al cuadrado, ¿sí? Y las ecuaciones normales, en este caso, van a ser estas. ¿Sí? Entonces, de acá obtenemos, ¿sí? Si nosotros calculamos esto, ¿sí? Nos va a quedar acá, ¿sí? En cada uno de los casos, ¿sí? Acá se me fue una parte, a ver, no me quedó. Claro, acá me olvidé los A sub j, ¿sí? Me olvidé la sumatoria. Bueno, pero acá tenemos, ¿sí? Lo que vale cada uno de estos, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar A0, ¿sí? Y acá tengo X a la 0, ¿sí? Entonces, si reemplazo acá, ¿sí? El J me lo reemplazo por 0, entonces me quedaría, acá nos quedaría, es 1 a la 0, ¿sí? Más 2, en este caso, ¿sí? Más 1 sobre 0 más 2 más 1, ¿sí? Y lo reemplazo acá. Y lo mismo pasa en cada uno de los términos, y entonces acá me va a quedar todos términos fraccionarios, A0 más un término de fracción, A1 más una fracción, A2 más una fracción, igual a estos valores que tengo acá, que también lo podemos calcular, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos justamente la matriz de coeficientes, ¿sí? Entonces, si queremos ajustar esto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a conseguir un ajuste, ¿sí? Pero esto, el problema está que esta matriz está mal condicionada, se dice. ¿Qué significa mal condicionada? Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que lo que estoy diciendo es que si yo perturbo, ¿sí? Algunos valores de esto, los resultados que voy a obtener me va a modificar mucho, ¿sí? Va a tener una modificación muy grande. Lo que uno quiere es que si yo perturbo un poquito las imágenes, las I, ¿sí? Perturbo un poquito estos valores, ¿sí? Eso me genere unos errores muy chiquitos cuando yo lo termine de resolver, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se dice mal condicionada? Porque unas perturbaciones muy pequeñas de estos coeficientes generan una perturbación general del problema muy grande, ¿sí? Por eso se dice mal condicionada. ¿Sí? Entonces, acá, ¿sí? Lo que conviene hacer, ¿sí? Es, en vez de tomar, ¿sí? Porque acá lo que estamos haciendo, ¿sí? Es encontrar los escalares A0, A1 y AN, ¿sí? Es como una combinación lineal de los polinomios mónicos, ¿sí? Si los ven así, ¿sí? Entonces lo que estamos queriendo encontrar es la combinación lineal,
¿sí? De los polinomios mónicos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos tomar otra base, ¿sí? De los polinomios de grado n. Nosotros acá elegimos, por ejemplo, la base de los polinomios mónicos, ¿sí? Entonces, cuando queremos aproximar por mínimos cuadrados, ¿sí? Eso se traduce, ¿sí? A encontrar una combinación lineal de los polinomios mónicos, ¿sí? Pero, porque nosotros, por lo general, tomamos la base de los polinomios mónicos para describir un polinomio de grado n, ¿sí? Pero podríamos tomar otra base de grado n, ¿sí? Polinomial, ¿sí? Entonces, si estas condiciones están mal condicionadas, lo que vamos a hacer es ver qué otra base, ¿sí? Podríamos tomar para obtener una mejor aproximación, ¿sí? O sea, una mejor aproximación en el sentido de que si tenemos errores, ¿sí? Si tenemos errores, o sea, si la matriz nos resulta mal condicionada, entonces con otra base por ahí nos resulta mal condicionada y el ajuste se produce mucho mejor, ¿sí? Entonces, para eso vamos a definir lo que, volvemos a repetir, lo que es un conjunto LI, ¿sí? En el conjunto de los polinomios, ¿sí? Entonces, vamos a decir que un conjunto de funciones, ¿sí? Phi sub 0, phi sub n, es LI en el AB, ¿sí? Siempre que una combinación lineal me dé idénticamente 0 en el intervalo, entonces los coeficientes, ¿sí? C sub I tienen que ser igual a 0 todos, ¿sí? Si no, van a ser LD, perdón. Entonces, lo que podemos ver es que si phi sub j es un polinomio de grado j, ¿sí? Con j desde 0 hasta n, entonces el conjunto formado por esos polinomios es LI en intervalo, ¿sí? O sea, eso lo vimos en álgebra, ¿sí? Si tenemos polinomios de diferentes grados, entonces van a ser LI, ¿sí? La única forma de escribir el 0 es que todos los coeficientes que lo acompañan sean 0, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener que, como vimos, como también pasa en los polinomios mónicos, si nosotros tomamos polinomios de diferentes grados, ¿sí? Esos van a ser LI. Entonces, en la nueva base que vamos a tomar, vamos a tomar polinomios de diferentes grados, ¿sí? Bien. Entonces, otro resultado es que si phi sub 0 hasta phi sub n es un conjunto de polinomios LI en el espacio de polinomios de grado menor o igual que n, entonces todo polinomio de grado menor o igual que n puede escribirse de manera única como combinación lineal de phi sub 0 hasta phi sub n. Eso, de vuelta, es la definición de base, ¿sí? Entonces, si es LI y tenemos que el mayor grado del polinomio es n, ¿sí? Porque el phi sub n es de grado n, entonces me va a generar un espacio de polinomios de grado menor o igual que n. Todo el polinomio de grado menor o igual que n se puede poder escribir como combinación lineal de estos elementos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿sí? Por último, vamos a definir la función peso, ¿sí? En el intervalo I, de la siguiente forma. El W, que es la función peso, va a ser mayor o igual que 0 para todos los elementos del intervalo, ¿sí? Y, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que W de X no es idénticamente cero para cualquier subintervalo de I, ¿sí?
Lo que estoy diciendo acá es que W va a ser 0 solamente si hay va a ser 0 al menos en algunos puntos aislados, pero no va a haber un intervalito chiquitito donde eso sea únicamente 0, ¿sí? Entonces, donde va a ser 0 va a ser en puntos aislados, ¿sí? Solamente, ¿sí? Bien. Entonces, ¿sí? El objetivo de esto, de la función pesos, es dar mayor importancia a ciertos sectores del intervalo que a otros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tomar la función esta de pesos que cumple con la condición, ¿sí? Fíjense que en el intervalo menos 1, 1, W es mayor que 0, ¿sí? Y en los extremos le da más fuerza que en el centro, como dice ahí. Bien. Entonces, lo que vamos a plantear ahora es mínimos cuadrados con pesos, ¿sí? Entonces, en vez de darle la misma importancia a todos los puntos del intervalo, le vamos a dar más importancia a algunos puntos, ¿sí?, del intervalo. ¿Y cómo vamos a hacer esa generalización con función peso? Entonces, vamos a suponer ahora, ¿sí?, que en vez de tener polinomios mónicos, tenemos un polinomio, una base, otra base. Tenemos phi sub 0 hasta phi sub n. Y que queremos encontrar los A sub k tal que P de X sea la combinación lineal de esos polinomios y que minimiza el error, ¿sí?, de la función esta, pero aplicada, le vamos a dar ciertos pesos en algunos intervalos, algunos puntos del intervalo, ¿sí? Entonces tenemos que minimizar esta función, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es un caso general. Si nosotros tenemos que los W son idénticamente es idénticamente 1, y los phi sub k es igual a x a la k, entonces tenemos el caso original, ¿sí? Tenemos la situación de mínimos cuadrados original, ¿sí? Pero bien, bueno, acá lo tenemos en general, ¿sí? Bien, entonces si derivamos e igualamos al celo, tenemos las ecuaciones normales dadas por esta fórmula, ¿sí? Donde, bueno, en este caso tendríamos de este lado la matriz de coeficientes y de este lado el valor que queríamos que nos dé, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que tenemos que ver cuáles son esos phi sub j o phi sub k que vamos a elegir. O sea, todavía no definimos la base. Armamos todo, o sea, esta va a ser la resolución, ¿sí? Pero tenemos que definir estos phi sub j o phi sub k, ¿sí?, para resolver eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir? Vamos a ir armándolos esos phi sub j, ¿sí? Entonces, lo que vamos a pedir, ¿sí?, para ir armándolo es que pase esto, ¿sí? Que la integral entre a y b, ¿sí?, de wx por la multiplicación de dos polinomios distintos, ¿sí?, o iguales, si son distintos, ¿sí?, me va a dar 0. Y si son iguales, esto me va a dar un alfa j, que lo vamos a llamar, ¿sí? Esto es como una especie de producto interno, si se quiere, ¿sí? Es una definición de producto interno. Fíjense que lo que estamos, por ejemplo, lo que estamos diciendo, si
son distintos, me da 0, lo que estaríamos diciendo que el polinomio phi sub k es ortogonal con el phi sub j, ¿sí? Y si son iguales, esto me da un escalar, ¿sí? Que ese escalar lo vamos a llamar como la norma del phi sub j, ¿sí? Bien, entonces, si pedimos esto, ¿sí? Fíjense que teníamos las ecuaciones normales acá, ¿sí? Teníamos esto. Si tenemos esto, acá entonces me va a dar un valor y me va a dar otro, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, ¿sí? Justamente me va a dar un valor cuando el K sea igual al J. Y en el otro caso me va a dar 0, ¿sí? Entonces nos va a quedar, nos va a reducir a este sistema de ecuación, ¿sí? Muy bien. Entonces, y acá podemos despejar fácilmente los A sub J, ¿sí? Que nos va a quedar esto. Los A sub J va a ser el 1 sobre alfa J por la integral, ¿sí? Por esta integral que tenemos de Wx f de x phi sub J. ¿Sí? Bien, pero todavía no, o sea, lo que dijimos que son, que tienen que cumplir esta condición, pero no vimos todavía cuáles van a ser esos phi sub j, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿sí? Esos phi sub 0 hasta phi sub n es un conjunto, se va a decir que es un conjunto ortogonal de funciones en intervalo AB respecto de W si, ¿sí? Pasa eso, ¿sí? Bien, esto es ortogonal. Y si estos alfa j son iguales a 1, para todo j, entonces vamos a decir que es ortonormal, ¿sí? Es un conjunto ortonormal, ¿sí? O sea que lo que estamos diciendo acá, que claro, estos vamos a tomar como estos alfa j como la norma, ¿sí? De esos polinomios. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver acá es un resultado, ¿sí? Que si tenemos un conjunto ortogonal de funciones, ¿sí? Respecto de W, entonces la aproximación por menos cuadrado respecto de a W es, como ya hemos visto, es esto, donde los A sub K es igual a eso. Esto es un resultado que obtuvimos, ya lo demostramos, ¿sí? Haciendo estos cálculos, ¿sí? Justamente estos cálculos, ¿sí? Fíjense que es lo mismo, pero nada más que lo pusimos en teorema, ¿sí? Muy bien. Entonces, pero todavía nos falta ver cómo obtenemos esos phi, ¿sí? Bien, entonces, lo podemos definir de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, si tenemos, vamos a definirlo de forma recurrente, ¿sí? El phi sub 0 va a ser siempre igual a 1. El phi sub 1 va a ser x menos b1, donde b1 va a ser igual a esto, ¿sí? Y así sucesivamente el phi sub k va a ser x menos b sub k por el phi sub k menos 1 menos ck por el phi sub k menos 2, ¿sí?
donde BK es toda esta cuenta y el CK es toda esta cuenta, ¿sí? Esto es un método iterativo, ¿sí? Que no vamos a pedir demostración, pero esta es la forma de obtener los polinomios de Hermiti, ¿sí? Esta es la forma que se llama polinomio Hermiti y están tabulados, ¿sí? O sea, lo podemos ver por Google, buscar, hay muchas tabulaciones, hay muchos, hay muchas páginas donde dan la lista de los diferentes polinomios de Hermite, ¿sí? Esos por ahí varían en escalares, ¿sí? O sea, por ahí ustedes me van a decir, pero según cada página me va a dar un polinomio u otro. Sí, es verdad, pero lo que van a hacer generalmente es el mismo polinomio multiplicado por un escalar, ¿sí? O sea, si yo lo divido el polinomio por ese escalar, vamos a obtener siempre estos coeficientes, vamos a obtener un polinomio general, ¿sí? O sea, puede ser que les dé por un escalar, pero si yo lo divido, lo divido por un escalar, voy a tener, ¿sí? El otro conjunto de datos que tenemos, ¿sí? Entonces, si tenemos, estos son los polinomios de Hermite, de Legend, también perdón, de Legend lo pueden buscar, no de Hermite, de Legend, me equivoqué yo, mil disculpas, y estos son los que por ahí, por ejemplo, el polinomio hasta grado 5, ¿sí? Pero hay hasta el grado 100, si quieren. 100 o 1000, creo que también hay de grado 1000, hay páginas que tienen polinomio de grado 1000, ¿sí? Pero esto es una forma recurrente de calcular. Acá está la fórmula recurrente, ¿sí? Esta es la fórmula recurrente para ir calculando. Y acá están los 5 primeros, que es lo que vamos a utilizar por lo general en la materia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer o sea, esto van a ser, se va a hacer el phi sub 0, el phi sub 1, el phi sub 2, el phi sub 3, el phi sub 4 y el phi sub 5, ¿sí? Bien, estos polinomios también los vamos a seguir utilizando, van a ser importantes no solamente para cálculo de mínimos cuadrados, sino que también van a ser importantes para lo que sigue, que es integración, ¿sí? Tienen unas ventajas muy, muy buenas, ¿sí? Ahora, No sé si hay alguna duda. Sí. ahí en el corolario que dice que la integral es igual a, no dice nada. ¿Acá en el corolario? Sí, la integral de AB del peso por phi por Q es igual a, o está diciendo que son todos iguales. Ah, sí, perdón. Acá es igual a 0, perdón. Acá es igual a 0. Me olvidé. Acá se me escapó. Es igual a 0 para todo grado menor que el SN, ¿sí? O sea, todo polinomio que sea más chiquito, eso me va a dar 0. ¿Sí? Me va a dar un valor cuando el polinomio sea del mismo grado que el polinomio de la base que quiere integrar. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí. ¿Más dudas? A eso lo voy a arreglar ahora. Muchas gracias.
¿Dudas de esto? Bien, con todo esto tendrían para ya terminar toda la guía, ¿sí? Toda la guía tienen para terminar. Ahora en el foro les voy a subir un problemita que lo tienen que ir pensando a ver cómo lo van a resolver, cómo lo resolverían, ¿sí? Les voy a dar una serie de datos y en base a lo que están haciendo tendrían que ver si interpolan, si aproximan y por qué van a aproximar, ¿sí? Yo les voy a dar una serie de datos y ustedes van a hacer el estudio y cada uno va a ir poniendo dentro del foro, ¿sí? Vamos a hacer la metodología que hicimos. Ahora la forma de evaluar esta sección, ¿sí? Es, yo le voy a ir subiendo en el foro algún problema, ¿sí? Y ustedes van a ir discutiendo y van a ir viendo cómo resolverlo, ¿sí? Y cuando terminemos la guía práctica, yo voy a hacer un resumen de lo que escribieron en el foro y vamos a ir discutiendo de las cosas que pusieron en el foro, ¿sí? Y cómo vamos a llegar a la conclusión general de ese problema, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, si no hay dudas, bien, perfecto. Y esta es va a ser la forma de evaluar, ¿sí? Esta segunda parte, ¿sí? Como le decía, esta parte cuando vimos cómo antes de hacer la exposición es esta parte de virtualidad, ¿sí? Bueno, nos obliga a hacer un poquito más live, ¿sí? Para que no se cargue tanto, pero la idea es que ustedes estén, o sea, lo que yo les voy a pedir de la materia es que lleven que lleven más o menos al día la materia, digamos. Entonces, por eso cuando terminamos esta primera guía, hicimos esta posición, ahora la segunda guía lo que voy a hacer es tirar problemas en el foro y ustedes lo van a ir discutiendo y lo van a ir charlando dentro del foro, ¿sí? Cómo resolverlo, o por ahí uno plantea una cosa, otro le dice, no, acá podríamos hacer tal otra, ¿sí? Y voy a ver la participación en el foro, ¿sí? Lo que se va a tomar es la participación en el foro y a medida que se vaya resolviendo los problemas, yo voy a ir tirando otro y así, ¿sí? Y a lo último, cuando terminemos la guía, vamos a hacer una exposición de esos ejercicios. Entonces, lo mínimo que le pedimos entonces es que estén presentes, digamos. ¿Sí? ¿Se entienden? Bien, bien, buenísimo. Bueno, Bien, si no ahora, hay... hoy ya vas a Sí, subir ejercicios, digo, porque yo por ahí no sí, entro mucho al aula virtual para estar más atento, digamos. sí, sí, sí. ¿Sí? Voy a subir un problema en el foro donde van a discutir, ¿sí? Ustedes van a discutir cómo resolverlo, discuten entre ustedes, ¿sí? Y bueno, vamos a llegar a una conclusión y después, a medida que lleguemos, cuando yo vea que esté medio cerrado el problema, voy tirando otro y así. ¿Se entienden? Bueno, si no hay más dudas, damos por finalizado, ¿sí? La clase de hoy. Dale, saludos. Bueno, listo, Aure. Bueno, Nos vemos la semana que Nos viene. Nos vemos vemos. la semana que viene. nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós, Adiós. Chao. adiós. Chau, Cintia, Belén, nos vemos. Ricardo.
Nos vemos. Hasta luego.